Pues bienvenidos a todos a Semilla de Mostaza. Estamos en esta serie titulada Lo que creemos y hoy vamos a estudiar lo que creemos sobre el evangelismo. Así que me gustaría comenzar con una oración, pedirle a Dios que nos dé un corazón enseñable y acompáñame a poner ese tiempo en sus manos. Señor, gracias por la enorme bendición de poder reunirnos como iglesia y seguir descubriendo quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es tu plan para nuestras vidas. Te rogamos que nos des un corazón instruible, un corazón moldeable, enseñable por tu palabra, Señor. Queremos no solamente aprender, sino incluso también desaprender, Señor. Y permítenos el día de hoy, a través de tu palabra, seguir cultivando una fe sencilla, pura y bíblica, que te glorifique, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y Semilla dijo, amén, amén. Bien, ¿qué es lo que nosotros creemos en Semilla acerca del evangelismo? Para contestar esa pregunta tendríamos que comenzar por el principio. Y tendríamos que comenzar definiendo qué es el evangelio, ¿verdad? Es algo que es tan esencial, pero a veces podemos tener ideas como muy cercanas, pero no exactamente lo que es el evangelio, ¿no? De hecho, por ahí vi alguna publicación hace algún tiempo sobre una encuesta a jóvenes en los Estados Unidos. Como seguramente ya lo sabes, esa es una nación que tiene raíces cristianas, una cultura cristiana, fue fundada en principios cristianos, pero en esta encuesta sorprendía el hecho de que los jóvenes ya no saben qué es el evangelio. O sea, hay como un tipo de analfabetismo bíblico. Entonces le preguntaban, por ejemplo, a los jóvenes cuáles eran los evangelistas y decían John, George, Ringo y Paul, ¿no? Y dices, bueno, cerca, pero no. y así tal vez si yo te pregunto, ¿qué es el evangelio? Es probable que me digas, pues es el mensaje que está en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual es cierto, pero no es toda la verdad. Así que vamos a comenzar definiendo qué es el evangelio. Y para contestar esta pregunta hay que considerar el idioma bíblico y la Biblia. El idioma nos dice que esta palabra, evangelio, viene de una transliteración del griego evangelion, que significa buena noticia o buen mensaje. Eu significa bueno y angelion significa mensaje. De hecho, de ahí se deriva la palabra ángel, ¿verdad? Ángel no es otra cosa que un mensajero. Y angelion es el mensaje que el mensajero proclama. Entonces, evangelio es tal cual, una transliteración. Significa buena noticia o buen mensaje. Pero algo bien importante a considerar es que este no era un término religioso, no estaba asociado principalmente con algo espiritual. De hecho, no estaba asociado con nada espiritual. Es un término que está profundamente vinculado con los asuntos del imperio. De hecho, el principal uso que se le daba a esta palabra, evangelión, era cuando el emperador daba algún anuncio oficial. Y casi siempre estas buenas noticias eran del tipo, el emperador tuvo su primer hijo varón. Entonces es un evangelión. ¿Por qué? Porque ya hay un heredero al trono del imperio, ¿no? O finalmente el emperador le ha cedido el trono a su heredero y entonces hay una ascensión al trono del hijo del emperador. O enemigos atacaron nuestra provincia y el ejército fue desplegado y vencimos a nuestros enemigos, ¿no? Las personas que vivían en esa ciudad están a salvo y siguen bajo el buen cuidado de nuestro emperador. Esta era una palabra con connotaciones imperiales profundamente. La audiencia original, cuando escuchaba el término evangelión, pensaba en eso. Así que cuando consideramos eso, ya no nos resulta tan disparatado, ¿verdad? El que los oyentes originales de Jesús interpretaran su mensaje como un mensaje político. De hecho, Jesús, cuando comenzó su ministerio, predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, este término hablaba de eso, de un reino,
de un emperador, y la buena noticia de que este reino por fin estaba en vigencia y podría afectar la vida de las personas. Ahora, ¿cuál es el significado que la Biblia le da al evangelio de Jesucristo? Porque hay muchos evangelios, ¿verdad? Pero solo uno es el evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 16 nos da una definición del evangelio de Jesús. Me gustaría leer desde el verso 14. Romanos capítulo 1, desde el verso 14, dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros, ¿qué cosa? El evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, y ahí está nuestra definición, leámosla todos en voz alta, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me encanta esta definición. Hay muchas porciones bíblicas que pudiéramos tomar para tratar de definir el evangelio, pero esta es mi favorita y me encanta porque de entrada aprendo lo que el evangelio no es. Y creo que tú y yo necesitamos desaprender cosas acerca del evangelio. A veces pensamos que el evangelio es un buen consejo. A veces pensamos que el evangelio es una buena enseñanza bíblica, o que es un buen conjunto de principios morales, o que es una buena religión. Pero la Biblia no dice que el evangelio sea un buen consejo, no es buena moral, no es una buena filosofía, aunque puede analizarse filosóficamente. No, el evangelio no es ninguna de estas cosas. El evangelio es poder, y no cualquier poder. Es poder de Dios para salvar a todo aquel que simplemente cree. Me encanta esto, ¿sabes? Esto me enseña que el evangelio no depende de la capacidad intelectual del que lo comunica ni del que lo escucha para que el evangelio salve a una persona. Déjame repetir esto. El evangelio no depende de la capacidad intelectual, de la capacidad de oratoria de quien lo comunica. El evangelio es en sí mismo, no contiene, no otorga, no desata el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que simplemente cree. Un niño de 7 años puede escuchar el evangelio, y si en su corazón él es capaz de poner su confianza en el mensaje del evangelio, ese niño pasa de muerte a vida, ¿sabes? Y me encanta esto. Una persona muy formada intelectualmente puede poner su confianza en el evangelio. Una persona sin preparación académica puede escuchar el evangelio también y poner su confianza en él. Para mí es de mucho consuelo que el evangelio no depende de mi capacidad intelectual para que me salve. Solo necesito confiar en él. Mira cómo Pablo insiste en este aspecto del evangelio, que no depende de nuestra capacidad intelectual. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Mira desde el verso 14. Primera de Corintios capítulo 1, verso 14. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Solo como paréntesis, Pablo está diciendo que le da gracias a Dios de no haber bautizado a nadie. Eso me enseña de entrada que el bautismo no salva, ¿ok? Porque si el bautismo salvara, pues qué mal apóstol eres, Pablo, ¿no? O sea, el bautismo salva y dices que le das gracias a Dios de no haber bautizado a nadie. Pero no, el bautismo no salva. Dice, verso 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué cosa? Predicar el evangelio. Y mira, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Déjame explicarte un par de cosas. Y lo primero, creo que es importante aclararlo porque tal vez te está molestando un poco. Este texto no está diciendo que Dios está en contra de que cultivemos nuestro intelecto. Pues la misma Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente también y con todas nuestras fuerzas. Entonces, no, Dios no está en contra de que cultivemos nuestras capacidades intelectuales. Lo que está diciendo este texto es que Dios ha desechado la capacidad intelectual del hombre como un requisito para que el hombre experimente la salvación en Cristo por medio de la fe. El mensaje del Evangelio en sí mismo tiene poder para salvar a una persona, aun si la persona tiene limitaciones intelectuales, aun si la persona no sabe griego, no sabe hebreo, incluso si una persona no sabe leer. El Evangelio tiene ese poder de salvar simplemente por medio de la fe. Mira lo que dice el capítulo 2. Desde el verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio ¿de quién? De Dios. Qué interesante, ¿no? Pablo tenía un testimonio impresionante, ¿estás de acuerdo? Pero Pablo no predicaba su testimonio. Pablo predicaba ¿qué cosa? El Evangelio, el testimonio de Dios. Dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay documentos históricos que nos hablan acerca de la ambición intelectual del apóstol Pablo. Su propio maestro Gamaliel, se han encontrado escritos donde se habla de Pablo como su discípulo, y el mismo Gamaliel decía acerca de Pablo: no hay suficientes libros en este mundo para este hombre. Pablo era una persona preparada, súper inteligente, pero muy preparada. Sin embargo, él dice: cuando fui a predicarles el Evangelio, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no me tengo que proponer saber otra cosa, gracias a Dios. Pero él tuvo que escoger hacer a un lado, ¿sabes? No, es que no depende de mi capacidad de cautivar o de ilustrar o los 5 principios, no depende de eso. El Evangelio es suficiente. Y de hecho, cuando intentamos nosotros aportarle al Evangelio, lo volvemos vacío, hueco, una filosofía más. Mira el verso 3, dice: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando el Evangelio se anuncia sencillamente, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y vidas pueden ser transformadas. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, quiero insistir en esto, ¿verdad? No está diciendo que descuidemos nuestra vida intelectual, pero que apreciemos el verdadero poder del Evangelio. En su sencillez se encuentra su capacidad de salvar a cualquier persona que puede escuchar y confiar en el Evangelio. Hace algunos días me salió en mis redes sociales apareció como una tendencia, no sé si a alguien le salió, de un supuesto doctor, el doctor, espero decir bien su nombre, doctor Jong Hoon Kim. ¿A alguien le salió? ¿A ti te salió? El doctor Jong Hoon Kim
La publicación decía esto: Dr. Jong-Hoon Kim, el coeficiente intelectual más alto de toda la historia, con una puntuación de 276, afirma que Jesús es Dios y pronostica su segundo regreso. Y entonces yo empecé a ver, y un chorro de cristianos, ya ven, si nosotros sí tenemos la razón, si somos inteligentes y no sé qué. Y es como, espérame, la publicación dice que él tiene un coeficiente de 271, no tú, número 1. Y en segundo lugar, es una farsa. Este vato solamente está provocando tráfico en sus redes sociales y demás, eso es todo. El coeficiente intelectual más alto registrado es de 160. Decir que hay alguien de 270 y tantos sería como decir que un ser humano puede cargar 3 toneladas sin ningún tipo de ayuda. Entonces, pero ¿por qué pegan tanto estas publicaciones? Porque nos hacen sentir como cristianos que no estamos locos, ¿no? Mira, pues sí sabías, tú me estás rechazando el evangelio, pero ¿sabías que la persona con coeficiente intelectual más elevado cree lo mismo que yo? Ergo, somos igual de inteligentes, ¿no? Pero dice Pablo, espérate, bro, espérate, lo estás entendiendo mal. El evangelio siempre va a ser locura para el que no cree. En el momento en que tú intentas presentarlo como algo que valida tu gran capacidad de deducción, de estudio o de intelecto, ya lo hiciste absolutamente hueco y vacío. No va por ahí, no va por ahí. El evangelio, dime qué tiene de lógico que Dios haya escogido morir por el pecador. Pablo mismo dice, puede que uno se atreva a morir por una persona buena, que le hace bien a la humanidad, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es locura, no tiene sentido, pero eso es lo que sucedió. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el evangelio no depende, ¿sabes? Está bien, prepárate para conocerlo y comunicarlo del modo más fiel posible, pero no depende, ¿sabes?, de grandes argumentos. No, el evangelio es muy sencillo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Te voy a traer de allá para acá un ratito más. Romanos capítulo 1. Mira lo que dice Pablo acerca del evangelio. Es bien interesante esto. Desde el verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Eso significa enviado, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Me encanta porque Pablo está diciendo: el evangelio es de Dios. El evangelio no es el resultado de los esfuerzos humanos, no es el resultado de meditar las verdades bíblicas por siglos. No, el evangelio es de Dios, no es de origen humano, y el evangelio ha estado ahí siempre en la Biblia. Él había prometido este evangelio, dice el verso 2, antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿A partir de qué libro empezamos a ver el evangelio en la Biblia? A partir de Génesis, capítulo 3, verso 15. Cuando el hombre cae en pecado y queda excluido de su gloria, Dios promete enviar a una simiente nacida de mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y recuperará a Adán. Lo hará volver a una relación correcta con Dios. Desde entonces, las escrituras nos hablan del evangelio. Entonces, muy importante, chicos, el evangelio no es la innovación del Nuevo Testamento. A veces la gente lo ve así, ¿no? No, yo no leo tanto el Antiguo Testamento o esas iglesias que predican el Antiguo Testamento. No, a mí me gusta partir del evangelio. Y es como, pues Génesis capítulo 3. El evangelio no solamente son 4 libros en el Nuevo Testamento. El evangelio, según Pablo, es lo que Dios prometió a lo largo de toda la escritura. Qué maravilloso, ¿verdad? Descubrir que no es un accesorio teológico dentro de todo el cristianismo. No, el evangelio es el mensaje de la Biblia. ¿Y acerca de qué trata el evangelio? Mira el verso 3, Romanos 1:3. Acerca de
su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Me encanta. El Evangelio no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con Semilla, no tiene que ver, el Evangelio ni siquiera tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo no salva, ¿sí sabías eso? El cristianismo no salva, bro. Cristo salva. Jesús salva. Y dice Pablo, Él es la encarnación de las buenas noticias. El Evangelio es acerca de Jesús. Jesús es el gran protagonista. Desde Génesis 3 hasta el final de la Biblia, Jesús es el Evangelio. Jesús es las buenas noticias. Entonces, bueno, eso es el Evangelio, poder de Dios, el mensaje de toda la Escritura. Y Jesús es el centro de atención y el corazón mismo del Evangelio. Ahora, punto número 2. Me sentí como Adal Ramones. Punto número 2. ¿Quiénes deben predicar el Evangelio? Pues los pastores, ¿no? Los evangelistas, pues los predicadores, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y yo he estado en ese lugar, escuchando una enseñanza y el predicador dice, a ver, los que no sé qué, levanten su mano. Y es como, pero te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú has confiado en el Evangelio, levanta tu mano. Puedes perder tu salvación si no. Nada, es cierto. Claro que no. ¿Ok? ¿Qué pasó, César? Dudaste, bro, dudaste. No es cierto. Muy bien. Si tú levantaste tu mano, has creído el Evangelio. Y si lo has creído, puedes proclamarlo. Es así. Alguien dijo por ahí que el evangelismo no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Me gusta esa definición, esa manera de ilustrar lo que es el evangelismo. Todos los que hemos creído el evangelio estamos llamados a predicar el evangelio. Ahora, otra vez, ya definimos qué es el evangelio, pero muchas veces tenemos una idea equivocada del evangelismo. Yo he escuchado a personas expresarse en estos términos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no, es que mi sobrino fuma un chorro, ya le prediqué el evangelio, ya le dije que no fume. Y es como, está chido que lo animes a no fumar, pero eso no es predicar el evangelio. No, es que fulanito de tal, no, es que mi primo anda de ojo alegre. Nunca he encontrado ese término en la Biblia, por cierto. Pero anda de ojo alegre, ya le dije que no, que eso, que a Dios no le agrada y le prediqué, le dije que se case por la iglesia cristiana, le prediqué el evangelio. Y es como, ojalá sus problemas se resuelvan casándose, pero eso no es predicar el evangelio. O decirle a la gente que se corte ya le dije a fulanito, ¿ya viste el corte de pelo que trae? Ya le dije que se lo corte porque eso no agrada a Dios, ¿no? Digo, hay cortes que sí, la verdad, dices, bro, sí, eso no le agrada a nadie, bro, olvídate de Dios, bro, ¿no? Pero eso no es predicar el evangelio. En el mejor de los casos, y eso es algo muy lamentable, eso es predicar una cultura evangélica que es horrible, por cierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es religión. Estás predicando una subcultura evangélica que no salva a nadie. ¿Qué es predicar el evangelio entonces? ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? Bueno, aunque toma toda una Biblia, ¿no?, estudiarlo, 1 Corintios capítulo 15 nos da los puntos específicos del evangelio y ahí está contenida toda la Biblia. De hecho, eso es muy interesante. 1 Corintios, mira lo que dice Pablo en el capítulo 15. Si quieres una explicación exhaustiva del evangelio, léete todo Romanos. Es maravilloso. Todo Romanos es un desglose muy profundo del evangelio. Y si lo quieres en 2 patadas, 1 Corintios capítulo 15, dice desde el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Eso es otro tema. Pero hay personas que creen en el evangelio, pero creen en vano. Su fe es hueca, su fe es vacía.
Y llega a otra cosa, a otra cuestión, otra ideología, a otro ángulo que los fascina, como puedes verlo en Gálatas capítulo 1, y esa persona en realidad nunca confió en el Evangelio. Se identificó tal vez a un nivel filosófico, intelectual, religioso, pero su fe fue una fe vacía en realidad, fue una fe hueca. Y Pablo está diciéndolo aquí: hey, Corintios, aguas, ¿no? Asegúrense de que su confianza no esté vacía, que no sea una mera asociación intelectual, ¿no? Sino que sea una confianza verdadera. No recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo si San Agustín, seguramente, a lo mejor tú, si te acuerdas y sabes, me ayudas. Pero alguien definió 3 niveles de fe. La notitia, no creas que ando de chipilón, así. La notitia es cuando alguien escucha, se le da la noticia y la escuchó y dice, órale. Y luego viene el ascensus, que es otro nivel de fe. Cuando la persona no solo escuchó, sino dice, órale, hace sentido. Va, sí me hace clic, sí me hace clic. Pero luego viene la fiducia, que es la fe salvadora, que es cuando la persona no solo dice, lo escuché, a ver, dime más. Ah, lo entendí, estoy de acuerdo, sino la persona pone su confianza en las verdades detrás de ese mensaje. Aguas de no quedarte solamente en la noticia o en el ascensus, ¿no? Quiero aprender más, suena muy interesante, estoy de acuerdo. No, tienes que dar el siguiente paso y depositar tu confianza en el Evangelio. ¿Se entendió? ¿Quién fue? A ver, perdón. Ahí está, Erasmo, muchas gracias, Iván. Pues bueno, ahí está. ¿Sabes? Tiene sentido. Y Pablo está diciendo aquí, hey, si no creísteis en vano. Entonces, ¿cómo me aseguro, Pablo, de no haber creído en vano? Verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí está el Evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, número 2, y número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Chicos, ese es el Evangelio. La Biblia entera está empacada en estas declaraciones. Solo déjame hacer una observación muy importante. El mensaje del Evangelio afirma que Cristo murió por nuestros pecados. Es así. El gran problema del hombre. El problema del hombre no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema ideológico. Aunque hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay cuestiones ideológicas bien torcidas, el problema del hombre es un problema espiritual. Su gran necesidad es la necesidad de salvación y el gran problema es el pecado. Eso no se resuelve con métodos y recursos humanos. No lo resuelve la educación, aunque es buena la educación. No lo resuelve la salud. Y sabes, yo estaba pensando en esto, en cómo el hombre en realidad busca salvarse todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Busca salvarse alcanzando la excelencia intelectual. Busca salvarse, no sé, usamos mucho esa expresión, ¿no? Hijo, hay que trabajar duro para salir. No sé para dónde se adelante, pero así se dice, ¿no? O sea, si trabajas duro y tienes suficientes recursos, el dinero te va a salvar, hijo, de la miseria, te va a salvar de la enfermedad, te va a salvar de... ¿No? El hombre busca salvarse. Y la Biblia dice, Dios busca salvar al hombre, pero busca salvarlo de su verdadero problema. Y el problema es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Y Cristo murió para eso. Su sangre fue derramada para saldar una deuda pendiente entre nosotros y Dios. Hasta que esa deuda no se pagara, el hombre no puede volver a una relación con Dios. Nada lo puede lograr. Por eso necesitábamos un Salvador. Y el Salvador vino. Y el Salvador entregó su vida perfecta en esa cruz. Murió por nosotros y resucitó al tercer día. O sea, chicos, creemos en un Salvador que venció la muerte y nos puede salvar de ella. No hay otro mensaje más importante que predicar. O sea, invita a tus amigos a la iglesia, de verdad, invítalos, anímalos a leer su Biblia, eso está muy bien, pero llámalos a poner su confianza en Jesús.
Háblales acerca de cómo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó de entre los muertos al tercer día. Ese es el evangelio, y eso es lo que tú y yo estamos llamados a predicar. No predicamos a semilla, no predicamos el verso a verso, no predicamos la reforma, no predicamos ¿qué otras cosas? Ponle el nombre. Predicamos a Cristo Jesús. Algo que te puede animar mucho. Acompáñame a Marcos capítulo 1. Seguimos meditando en quién debe predicar el evangelio. Aquellos que han creído esto, ¿no? Que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó al tercer día y que volverá. Y también estamos llamados a predicar aquellos que queremos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Un discípulo sigue a su maestro, ¿verdad? Y mira, qué interesante, Marcos capítulo 1, verso 14. Esto es después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús. El Espíritu guía a Jesús al desierto, enfrenta las tentaciones, sale victorioso de esta prueba, y dice el verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué dice ahí? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿No te parece súper significativo que Jesús comienza su ministerio haciendo qué cosa? Predicando el evangelio. O sea, ¿sí nos está cayendo el 20 de esto? Dios hecho carne, el hombre perfecto, simplemente anunció el evangelio. Mira Marcos capítulo 1, verso 35. Después de que Jesús sana enfermos, echa fuera demonios y hace un chorro de cosas sobrenaturales, dice en el verso 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, maestro, ¿dónde andas? Eres un gran hitazo, o sea, ahorita hacemos una página, transmitimos en vivo y verás cómo te vas hasta arriba, maestro, ¿no? Y tú ahí orando, ¿no? Y mira lo que les responde Jesús, es muy interesante. Él les dijo: está muy chido su rollo de la popularidad, pero vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto wow. El Salvador del mundo predicó el evangelio. Esa era su prioridad. Así comenzó su ministerio y esa fue su gran prioridad. Él definió su misión. O sea, normalmente si yo te preguntara a qué vino Jesús al mundo, diríamos a morir en nuestro lugar en una cruz, lo cual sería cierto, pero él te diría: bueno, pero antes de eso vine a anunciar el evangelio, a proclamar, a predicar esa buena noticia. Y si Jesús predicaba el evangelio, si esa era su prioridad, ¿quién soy yo para pensar que tengo una mejor cosa que ofrecerle a las personas que me rodean? No hay nada mejor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Ahora, Jesús no solo nos dio su ejemplo. Mira cómo termina el evangelio de Marcos, capítulo 16. Dices: termina con amén. Pues sí. Marcos capítulo 16. Mira desde el verso 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Auch! Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué dice ahí? A toda criatura. Eso está impresionante. Ahora, ¿no te parece interesante que la gran comisión les es dada a los discípulos justo después de que Jesús les reprocha que no creyeron? ¿Por qué será? ¿Por qué será? O sea, estos discípulos no creyeron el mensaje de aquellos que dijeron: hey, el Señor resucitó, lo vimos resucitado. No te creo.
Jesús se les aparece y dice, sí resucité, tache para ti por no creer, y ahora ve tú y predica. Y ándele para que se le quite, no van a creer tampoco. Me encanta esto, porque nuestra misión no es convencer a nadie, tampoco confundirlos, ¿eh? Nuestra misión es simplemente proclamar, predicar. Eso es bien importante, porque entonces, ¿cuántos hemos usado ese argumento para no predicar? Oye, ¿tú por qué no predicas? Pues es que predico y pues no, nadie cree. Pues es que esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar el mensaje, ¿verdad? Nuestra tarea es simplemente proclamar la verdad, y es un asunto entre Dios y la persona, que la persona crea. Pero por otro lado, cuando alguien predica y las personas se convierten, híjoles, es que somos tan, ¿verdad? Somos tan, pues tan como somos. Oye, fulanito se convirtió. Neta, yo le estuve predicando un chorro. No, pues ahora le prediqué yo, bro. Pues cómo no. Y Jesús está diciendo, hey, solamente tienes que ir y anunciar. Es el mensaje el que hace la obra. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de cómo predicar, pero Jesús nos está comisionando a esto, a ir y predicarle ¿a cuántas personas? A toda criatura. Chicos, este rollo de hacer estudios demográficos, perdón, yo la verdad no lo entiendo y espero que nadie aquí caiga en ese rollo, ¿no? De pensar que, bueno, es que hagamos un estudio demográfico y hay que hacer estrategias para alcanzar a tal sector demográfico, ¿no? Hay que predicarle a los jóvenes. Luego hay muchas iglesias que dicen, nosotros estamos enfocados en los jóvenes, Y Jesús dice, predícale a toda criatura. Los viejos, pues ya escucharon ellos, ya, pero estos, ¿no? Los jóvenes, los jóvenes. ¿Será que es así como estamos llamados a predicar el evangelio? No, estamos llamados a predicarle a toda criatura. ¿Quiénes aquí escucharon el evangelio por primera vez o vinieron a Cristo ya después de los 40? ¿Alguien que levante su manita después de los 40? Mira, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más después de los 40? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Ay, usted se ve de menos de 40, ¿cómo le hace? Páseme la receta. ¿Te das cuenta? El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, nada de, a mí Dios me llamó, no sé. Bueno, eso, a toda criatura. A toda criatura. Dice Pablo en Romanos esta cita la tenía mal y no la corregí en la reunión pasada, pero ahorita lo resolvemos. Entonces, Jesús nos comisionó, si hemos creído, queremos seguir el ejemplo de Jesús y responder a su llamado, todos estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Cómo predicar el evangelio? Esa es la tercera pregunta y con esto concluimos. ¿Cómo predicar el evangelio? Es muy importante comprender que el evangelismo es tanto una actividad, ¿no?, como un estilo de vida. O sea, es algo que yo puedo hacer en un momento. Puedo sentarme y dedicar una hora específica, hacer un evento específico para anunciar el evangelio, pero el evangelismo también es un estilo de vida. Y es un proceso, y estamos llamados a las dos cosas. Estamos llamados tanto a dar testimonio del evangelio como a hacer testimonio del evangelio. De pronto la gente se me acerca, y me dice, oiga, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer evangelismo? Y yo, o sea, ¿no estás evangelizando a tus conocidos? Sí, ¿verdad? Porque pensamos que hacer evangelismo es algo que es que cuando la iglesia diga y en tal día, y en tal hora y en tal lugar, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer eso, pero estamos llamados a anunciar el evangelio siempre. No necesitamos, ¿sabes? Que no sé, ya Jesús nos envió y la gente necesita escucharlo. Anunciemos el evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras. También hay mi chat GPT, Iván GPT. A ver si me ayudas con esta. No recuerdo a quién se le atribuye esa frase. Creo que a San Agustín.
prediquen el evangelio y si es necesario usen palabras. San Agustín no lo dijo, dicho sea de paso, no lo dijo. Pero a veces adoptamos esa idea, ¿no? Bueno, hermano, yo estoy predicando con mi ejemplo. Pues está padrísimo, pero tienes que predicar también con tus palabras. Para resumirlo, muy sencillo, estamos llamados a predicar el evangelio con nuestras palabras y a embellecerlo y adornarlo con nuestras obras, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir. Pablo mismo nos modela esto en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Iván GPT, me gustó. Hechos capítulo 20, dice en el verso 24. Mira lo que dice Pablo. Hechos 20, 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que él está dispuesto a entregar su vida dando testimonio del evangelio. No solo está dispuesto a dar discursos y dar argumentos y dar charlas, está dispuesto a validar este mensaje entregando su vida misma, con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida. ¿A quiénes estamos llamados a predicar? ¿Y cómo predicar el evangelio? Predicándole a toda criatura. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Esta es la cita que tenía mal hace rato. Aquí está, 1 Corintios capítulo 9. Mira desde el verso 16. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ojo, Pablo no está diciendo: Dios me tiene bajo amenaza y ya me dijo, cuidadito si no predicas, ¿no? No, esta expresión es una expresión que nos enseña algo muy profundo. Cuando un cristiano deja de proclamar el evangelio, sufre un deterioro espiritual muy profundo. Y sería bueno que se lo dijeras a la persona que está a tu lado. Si no predico el evangelio, me deterioro espiritualmente. Vamos, díselo. Si no predico el evangelio, me deterioro espiritualmente. Fíjate qué loco. O sea, allá afuera necesitan creerlo, ¿verdad? Y necesitan escucharlo. Y tú y yo necesitamos, bro, necesitamos proclamarlo. Híjoles, ¿sabes? Pienso que por eso la iglesia muchas veces sufre este deterioro espiritual, donde no hay gozo, no hay vitalidad, no hay esperanza, no hay libertad, no hay gracia, no hay celebración de Dios, no hay gozo de salvación. ¿Por qué? Porque hemos cerrado nuestros labios para no dar aquello que al proclamarlo nos bendice. ¿Sabes? Yo estoy convencido que una de las razones por las que Dios me ha puesto a enseñar su palabra es porque estoy en un tratamiento intensivo que dura toda la vida. Necesito proclamar el evangelio constantemente, porque tengo un corazón terriblemente religioso que cree que se trata de mí, de mis esfuerzos, de mi experiencia. Ya he sufrido bastante, es que yo ya sé cosas. Yo padezco de esa enfermedad. Y cuando proclamo el evangelio, cuando anuncio que es por gracia, cuando le explico a las personas que es por lo que Él hizo y no por lo que yo hago, ¿sabes? Este veneno de religión desaparece de mi corazón. Necesitamos, semillosos, necesitamos anunciar el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio. Dice el verso 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Una recompensa espiritual en el momento. Tu salud espiritual se va a elevar. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo estaba dispuesto a eso como ministro, a no recibir apoyo financiero de las iglesias que él plantaba para que no se le pusiera estorbo al Evangelio. Y mira el verso 19, desde el verso 19 en adelante es maravilloso. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil. ¿A quiénes? A los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto es maravilloso. Una vez más, Pablo no estaba predicando una cultura religiosa. Nosotros hacemos eso, ¿verdad? Traducimos el Evangelio a una cultura que nos resulta familiar y pensamos que eso es Evangelio. Y al hacerlo, ¿sabes? Dejamos este llamado a adaptarnos. No estoy hablando de comprometer la verdad, no estoy hablando de eso. Pero Pablo mismo no predicaba ni siquiera la cultura judía, bro. Es que si quieres realmente tener una relación con Dios, ¿no? Debes hacerte judío. Y Pablo dice, yo soy judío. El judaísmo no salvó nunca a nadie, bro. Nunca, nunca. Me gustaría poner ejemplos de cómo predicamos la cultura religiosa. Pero creo que los conoces muy bien, ¿no? Los conoces muy bien. Porque te ha pasado que alguien te hizo creer que para ser cristiano tienes que vestir de cierta manera o no escuchar, los cristianos no van al cine, ¿no? Los cristianos no bailan. Bueno, hay algunos que definitivamente no, eso es de acuerdo. Los cristianos no escuchan música que no sea de canción, ¿no? Los cristianos solo cantan himnos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y estamos predicando, ¿sabes? No son cosas malas, no está mal, que te vistas bien no está mal, que escuches himnos no está mal. Pero dice Pablo, ¿estarías dispuesto a hacer a un lado esas cosas si eso estorba para que alguien escuche el Evangelio? Dice Pablo, yo estuve dispuesto a hacerlo, siendo judío. Imagínate, bro, siendo judío. Estuve dispuesto a hacerme como esa persona, establecer un punto de contacto. Si Dios mismo se hizo hombre para predicarnos el Evangelio, yo quisiera hacerte este desafío. Es un desafío, sin duda. Y recíbelo como de parte del Señor porque lo estamos viendo aquí en la Biblia. ¿Qué cosas de nuestra cultura cristianoide están estorbando que nosotros alcancemos a personas que Dios quiere alcanzar? Porque estamos llamados a eso, ¿sabes? Estamos llamados a eso. A toda criatura, para que de todos modos, aunque sea, salve a algunos. Siempre que leo este versículo, pienso en el final de esta película de La lista de Schindler, donde el protagonista ve su reloj y dice, con esto podría haber salvado a 3 personas más, ¿no? Y el cuate se siente abrumado, se siente dolido, con el corazón roto de que pudo hacer más y no lo hizo. Y qué triste sería que por cuestiones religiosas y de cultura, tú y yo hagamos nulo el precioso mensaje del Evangelio que estamos llamados a predicar a toda lengua, toda tribu y toda nación. Es mi oración que Semilla de Mostaza abrace este llamado
y veamos lo que pasa. ¿Qué va a pasar si tú y yo respondemos a este llamado? Déjame terminar con esto. Y te invito a que te pongas de pie. Marcos capítulo 16. Vamos a regresar ahí, por favor. Marcos 16. Perdón, solo me estoy acordando. Cuando mi pastor recién se convirtió, mi pastor dejó una banda de rap que fue muy famosa en su momento y naturalmente él tenía como carga por los raperos porque él era rapero y escribe rap y rapea y demás. Y eso está bien, eso es normal, ¿no? Porque estamos llamados a predicar desde donde estamos, ¿no? Y él empezó ahí. Pero en un momento alguien se acercó con mi pastor, alguien de alguna editorial y dijo, oye, estamos pensando en hacer algo especialmente para raperos y una Biblia para raperos y con estudio para raperos. Y mi pastor se emocionó mucho con eso. Entonces mi pastor platicó con su pastor y su pastor le dijo, es que no estás llamado a predicarle a raperos nada más, estás llamado a predicarle a familias, estás llamado a predicarle a ancianos, estás llamado a predicarle a todos. Y mi pastor entendió eso y él nos transmitió eso a nosotros y es lo que yo veo clarito en la Biblia. ¿Te imaginas que de hecho estuvo a punto de suceder que el evangelio fuera algo estrictamente judío? ¿Puedes imaginar la desgracia de eso? No podrías desayunar huevos con tocino mañana sin perder la paz o la salvación o tu hamburguesa con queso, olvídalo, bro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Hay algo más profundo obviamente que eso. Y estamos llamados a eso, chicos, a proclamarlo. Y mira, Jesús mismo dice, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ojo, este no es un llamado a ir expulsando demonios por todos lados. Jesús simplemente está diciendo, mientras tú cumplas esta misión de proclamar el evangelio, yo voy a asegurarme de que no te falte lo que sea que necesites para seguir haciéndolo. Aun si hay oposición. O sea, hay iglesias que hacen estas ceremonias de danzar con la serpiente o una cosa así. Porque es que ahí dice Jesús que, ¿no? Puedes tomarlas en las manos y no te va a pasar nada. Y se han muerto un chorro de pastores así, pero es otra historia. Pero este no es un llamado a andar haciendo cosas raras, a andar expulsando demonios. En la semana, perdón, pero chale. Alguien me mandó un reel de 2 personas expulsándose demonios en el metro. O sea, eran 2 cristianos. Espero que no haya sido Monterrey y que no haya sido tú, bro. No alcanzo a ver bien el video, pero ahí va un señor vestido de trajecito acá. Ya sabes, bro, acá digo, nada mal con el traje, nada malo. Pero te reprendo. Y del otro lado una señora con su paraguas. Te reprendo. Entonces ahí están, o sea, bro, ni Mazinger Z contra, o sea, épico, ¿no? Y al final, te perdono en el nombre de Jesús. Y la señora dice, pues yo te perdono en el nombre de Jesús. Y rájale, le da su... Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no sé qué pasó. En algún momento los dos dijeron, ahorita le voy a expulsar el demonio a este entrajado y la gente se va a convertir. Y el otro pensó lo mismo y terminaron convirtiéndose en un chiste. Entonces no estamos llamados a perseguir señales. Jesús dice que las señales van a seguir al que cree. Y creo eso, simplemente, esta es una promesa de que Jesús va a estar con nosotros mientras cumplimos esta misión. Y mira, el texto mismo lo dice, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los semillosos de Semilla Monterrey, de la reunión de las 12, saliendo, predicaron en todas partes. Y mira qué hermoso, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esta es una gran comisión, no porque un gran número de personas está llamado a hacerla. Es una gran comisión porque es una misión muy grande y estamos llamados a hacerla junto con Jesús.
Si tú y yo salimos y predicamos, el Señor va a ayudarnos. Qué maravilloso, ¿no? El Señor promete estar ahí y darnos su presencia, darnos su espíritu. Y pues ya vámonos, ¿no? No va a haber ni canción, bro. Porque estoy seguro que ya quiero salir y predicar, ¿sí o no? Yo sé, bro, ya te vi. Vamos a orar. Pon tu mano en la persona que está cerca de ti, con mucho respeto. Si es una chica, por favor, con mucho respeto. Oremos y pidamos al Señor que nos dé de su espíritu. Señor, gracias por tu precioso evangelio. Eres tú, Señor, el que planeó esa salvación tan grande. Eres tú el que pagó en esa cruz. Eres tú el que resucitó. Y eres tú el que nos envía, Señor. Permítenos, por favor, cobrar conciencia de esto, Señor. Que tú, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos estás enviando, Señor, simplemente a anunciar aquello que nos anunciaron a nosotros. Hablar de ti, Señor. Por favor, derrama tu espíritu sobre nosotros. Danos denuedo, danos valor, danos libertad, danos gozo, Señor. Danos esperanza, sabiduría. Abre nuestros labios, Señor, y abre nuestros corazones también. A veces el problema es que hemos cerrado nuestro corazón a la necesidad que nos rodea. Y te pedimos eso, Señor, que esta semana nos permita ser tus instrumentos para que otros te conozcan y sepan de tu gran amor, Señor. Y gracias porque un día alguien nos predicó a nosotros, Señor. Gracias porque alguien un día nos habló de ti. Y gracias por habernos dado fe. Señor, guíanos, úsanos, sorpréndenos esta semana. Lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Y Semilla dijo, amén. Preciosa familia, estamos despedidos. Que Dios los bendiga.